Recuerden ustedes que cuando derivábamos implícitamente era cuando teníamos básicamente una función del tipo, o sea, ustedes conocen análisis 1 de f de i, f de x y igual a 0, pues acá puede ser z o innumerables variables igual a 0. O sea, no la tenían de manera explícita. ¿Cómo era la derivación implícita? ¿Alguien se acuerda por lo menos el formato? Si teníamos una f de xy igual a 0, ¿cómo era la derivación? ¿Y de qué dependía? ¿Cómo hacían para derivar implícitamente? ¿Alguien se acuerda? Implicaba un cociente, por ejemplo, si y era función de x, usted para sacar de y de x, esto era igual a menos la derivada de la función respecto a x arriba y respecto a y abajo, iba cruzado, ¿no es cierto? Y si por ejemplo la función era x en función de y, de x de y era igual a menos f de y sobre f de x. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso, chicos? Sí, profe. Eso análisis 1. Sí, sí. Bueno, lo mismo van a ver ahora acá. Ya les muestro. Me piden el ejercicio 1. Me dice, en cada una de las siguientes ecuaciones establezca las condiciones Cauchy para que definan funciones variables de x y calcule de y de x. Y funciones variables de y, calcule de x de y. Vamos a ver esto. Nosotros acá tenemos una función que la colocamos de manera implícita, igualada a 0, ¿no es cierto? Tenemos una función que está en función de x de y igualada a 0. Y miren la particularidad, me dice. Primero tengo que definir funciones derivables de x y calcule de y de x. Esto me está diciendo a mí automáticamente que la función es una función implícita del tipo f de x igual a 0, pero que a su vez y es función de x. ¿Está? O sea, una función implícita, pero una de las variables depende de la otra. ¿Se entiende, chicos? Entonces, por eso que me pide diferenciable en y me pide que calcule la derivada de y respecto de x. ¿Está? Las condiciones de Cauchy son tres y las tienen que saber ustedes, porque lo han visto en la teoría. La primera es que f de x0, y0 o el punto, en realidad puede ser x0, y0, z0, w0, lo que sea, ustedes lo reemplacen en la función y ese valor sea igual a 0. ¿Está? O sea, cuando ustedes reemplacen en la función que es coseno de xy menos y por seno de x, cuando reemplacen por el valor de x0, y0, que no sé cuáles son esos valores, la función me quede igual a 0. ¿Está? Esa es la primera condición. La segunda dice que f, la función y tanto sus derivadas sean continuas en el entorno del punto P0. El punto P0 es que yo voy a analizar la continuidad o la derivada, ¿no es cierto? Bueno, yo encuentro f de x y f de y, son todas continuas porque son funciones o algebraicas de un lado o trigonométricas del otro, son continuas. Y por último, esto es lo que cambia. Presten atención. Como acá nosotros tenemos a y en función de x, y para calcular dy de x, esto era igual a menos f de x sobre f de y. ¿Por qué les digo esto? Tengan en cuenta todo esto. Porque va a pasar lo siguiente.
me pide que f de i particularizada para el punto sea distinto de 0. ¿Por qué f de i tiene que ser distinta de 0? Porque está dividiendo. Porque está dividiendo, porque yo al tener y en función de, si bien tengo una función que, una implícita que es de x, y tengo a su vez que y está en función de x, para encontrar la derivada de y de x, miren acá, yo se lo puse como lo puse de arriba, e igual a menos, esto sale de la demostración de la regla de la cadena, menos f de x sobre f de y. Y ahí me dice, f de y debe ser distinto a 0, ¿por qué? Porque está dividiendo, está en el cociente, entonces no puede ser 0. ¿Está? Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿qué hubiera pasado si a mí me pedía que ponga una función derivable de y me calcule dx de y? La primera condición va a ser la misma, la segunda también, pero ¿cómo va a ser la tercera? Acá, si yo hubiera tenido en función de, o sea, lo tengo a x en función de y tengo que calcular dx de y, ¿cuál sería la tercera condición para ese caso? Y X tiene que ser distinto de 0. Que f de x para el punto tiene que ser distinto de 0. Esas son las condiciones Cauchy, chicos. Va de nuevo. Primero es que f de x0, y0, perdón, f del punto, porque puede ser de 2, 3 o varias variables, particularizada para el punto pertenezca al dominio y por lo tanto ese valor sea igual a 0. ¿Está? La segunda condición es que tanto la función como sus derivadas primeras sean continuas en el entorno del punto P0 que yo estoy analizando. Y tercero, esta va a ser la misma para todas las funciones, la primera y la segunda. La tercera es la que cambia, porque acá de f de i de P0 debe ser distinto de 0, porque yo tengo una función derivable en x y quiero calcular de x. Ahora, miren qué pasa si yo voy a calcular una función derivable en y quiero calcular de x de y. Les repito, la primera condición va a ser la misma. La segunda también va a ser la misma, pero mire cómo cambia la tercera. ¿Ven? Ahora me dice que f de x para el punto P0 debe ser distinto a 0. ¿Entienden la lógica de por qué sale esto? Y acá les demuestro. Porque yo al calcular de x de y hago menos f de y sobre f de x. Por eso f de x debe ser distinto de 0. ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Vamos a ver cómo se deriva esto. Para que se acuerden nomás. ¿Cómo ustedes creen que a mí me queda? Esta es mi función. ¿Por qué creen que f de x me queda esto y f de y igual a eso? ¿Qué es lo que hago? Cuando derivo f de x, derivo con respecto a x, y es una constante. ¿Está? Y cuando derivo respecto a y, x es una constante. Es derivación parcial. Lo que veían haciendo ustedes hace 4 trabajos prácticos ya. ¿Está? Es derivación parcial. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien ahí. Ese es básicamente las condiciones Cauchy para una función. ¿Estamos? Ahora, para el caso del... Ahora lo vamos a hacer con 3 funciones. Para el caso 2D, que es muy parecido, dicen cada una de las siguientes funciones establezca las condiciones de Cauchy para que, y ya una función de 3 variables, o sea, es una f de x, y, z, y me pide que ponga z a términos de x e y y que calcule dz de x y dz de y. Ahí hay un error de tipeo. Es dz de x y dz de y. Después me pide que ponga a x en función de y de z, o a x en términos de función de y z, y que calcule de x de y de x de z. Y lo mismo para y. ¿Está? Entonces vamos a analizar esto. ¿Cuál era la primera condición de Cauchy? A ver si se acuerdan. ¿Cuál era la primera condición de Cauchy?
Recién hemos visto, chicos, cuál Que es la la primera función condición de tenga una Cauchy. raíz. ¿Cómo? Que la función tenga una raíz. Bien, que yo represente un punto que pertenece al dominio y que cuando lo reemplace en la función, el valor numérico de la función sea igual a 0, o sea, un 0. ¿Está? Muy bien. Entonces, esa es la primera condición. ¿Está? Y miren, nosotros acá vamos a poner a z en términos de x de y, por eso vamos a calcular de z de x de z de y. Me está diciendo lo siguiente, que yo tengo a f, una f de x y z igual a 0. Pero a su vez me está diciendo que z es función de x y de y. ¿Está? Para la primera condición. Después para la segunda condición me va a dar, por ejemplo, que haga a x en función de y de z. Y por último, la otra me va a dar a y en función de x de z. ¿Está? Les repito, lo único que va a cambiar en estos casos, las primeras dos condiciones van a ser las mismas independientemente de cómo ustedes pongan a qué variable en función de la otra. ¿Está? Lo único que cambia es la tercera condición. Acá en este caso, como yo estoy poniendo z en función de x de y y quiero calcular dz de x dz de y, si yo quiero calcular z de x o z de y, que lo tengo acá marcado, z de x es igual a menos f de x sobre f de z y z de y es igual a menos f de y sobre f de z. Por lo tanto, f de z debe ser distinto a 0. ¿Está? Que es la condición que lo pone acá en el tercer caso. ¿Se entiende, chicos? ¿Y de dónde saco f de x y f de y? Bueno, yo acá tengo la función, que esta es mi función. De acá calculo f de x, calculo f de y, calculo f de z. ¿Está, chicos? ¿Van entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Vamos a ver el segundo caso. Ahora me dice a x en función de y de z, calcule de x de y de x de z. Como les dije yo, la primera y segunda condición van a ser las mismas, que f de p0 sea igual a 0, que f y sus derivadas primeras sean continuas en el entorno del punto p0, y 3, en este caso, como estoy poniendo a x en términos de y de z, que x, f de x particularizada por el punto sea 0, distinto de 0. ¿Está? Y el mismo caso, chicos, para cuando pongo y en función de x, z, la última condición en la que cambia es que f de y debe ser distinto de 0. ¿Estamos, chicos? Esas Sí, son las profesor. condiciones Cauchy para una función implícita. Muy bien. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Dice acá, demuestra que cada una de las siguientes funciones verifican la correspondiente ecuación. Yo tengo acá el 3b, que dice que f de c de x menos az, ¿qué es lo que me está poniendo acá? Me está poniendo como que yo tengo una función, perdón, ahí he puesto pausa. Tengo una función que está en función de dos variables, de u y de b. Pero esa u y b, por ejemplo, a su vez están en función, miren, de x, de y, de z, ¿lo ven? Acá, esto yo le llamo u y a esto yo le llamo b. ¿Está? Donde acá pongo yo u de x, y, z es igual a cx menos az y b de x, y, z es igual a c de y menos bz. ¿Está? Entonces a mí me pide, compruebe que a por z de x más b por z de y es igual a c. Entonces, a es un número dentro de los reales distinto de 0. ¿Cómo calculo z de x? Bueno, hacer una función implícita. Al decirme que yo calcule z de x y z de y,
me está diciendo intuitivamente que z, acá lo que le puse yo, z está en función de x de z, de x de y. ¿Está? Sería el primer caso que hemos visto en el caso anterior. ¿Está? Donde z está en función de x de y y tengo que calcular z de x y z de y. Entonces z de x igual a menos f de x sobre f de z y z de y igual a menos f de y sobre f de z. ¿Cómo hago para calcular todas estas derivadas? ¿Cómo hago para encontrar f de x? ¿Cómo hago para encontrar f de z? ¿Y cómo hago para encontrar f de y? Y eso lo hago a través de la regla de la cadena. Mira, hago, para encontrar f de x, que lo tengo acá, hago f de u por u de x, que lo tengo acá, más f de b por b de x, que lo tengo acá. ¿Está? Ahora, ¿quién es f de u y quién es f de b? Como yo le dije a ustedes, u yo le llamo una función tal que no la conozco en términos implícitos. Entonces, para dejar derivado, lo dejo expresado a f de u como f de u. ¿Está? Y a f de b lo mismo. Y ahí multiplico por u de x, voy a este u, lo derivo con respecto a x, me queda c. Y cuando voy a derivar b con respecto a x, como no aparece x, que me da 0 y este término se va. Entonces f de x igual a f de u por c. ¿Está? De la misma manera hago f de y. F de y igual a f de u por u de y. F de u por u de y. Más f de b por b de y. Que lo pongo acá. ¿Está? Cuando voy a derivar u de y, como u no tiene y, esta derivada me queda 0. Me queda 0 todo ese término. Y f de b por c. Y por último, para sacar f de z, hago f de u por u de z. Lo tengo acá. Y hago f de b por b de z, que lo tengo acá. ¿Está? Derivo y me queda todo lo que encontré yo ahí. Entonces ahora, lo que tengo que hacer al encontrar f de x, f de y y f de z es ir y reemplazar todos estos términos en su correspondiente derivada para luego yo poder ir y reemplazar en la ecuación que me pide que se compruebe. Entonces, ¿qué hago? Digo, a por z de x más b por z de y igual a c. Pongo a por, acá pongo f de x y acá pongo f de z. ¿Está? Porque hay un menos. El menos, este que está acá adelante, es de el menos de acá de la derivada. ¿Lo ven? Lo mismo que me pasa acá. Por b por z de y, que es z, f de y sobre f de z, que me queda acá lo mismo. ¿Está? Entonces, como son los mismos denominadores, chicos, fíjense que este denominador es similar a este denominador, hago suma de denominadores. Abajo saqué factor común menos y dejé f de u por a más f de b por b. Y arriba también saqué factor común menos, de esa manera se van los dos y me queda a por c por f de u más b por c por f de b. ¿Está? Y de ahí saco factor común el c de ambos miembros. Y al sacar el factor común el c, se me simplifica lo de arriba con lo de abajo, entonces me queda c igual a c, quiere decir que se comprueba la identidad. ¿Estamos, chicos? Sí, profesor. Acá ha aparecido una derivación Sí, profe. compuesta con la regla de la cadena, o sea, derivación implícita, pero también aparece una derivación compuesta. ¿Se entiende? ¿Está? Sí, profe. Vamos a ver derivación, sistema de derivación implícita. Ya les voy a explicar de la segunda derivada que es un dolorazo. Esto le va a servir mucho, chicos. ¿Han sentido hablar del jacobiano? Por lo menos en la teoría lo tendrán que haber sentido nombrar jacobiano. ¿Qué es el jacobiano?
Alguno que haya tomado apuntes, que es el jacobiano. Cálculo Esto. vectorial. No, ¿qué es eso? El jacobiano. Lo estoy marcando ahí en pantalla. Era un sistema de ecuaciones, una división. Un determinante. Bien, un determinante. El jacobiano es un cociente de determinante. En realidad no, es un determinante, pero después como nosotros lo aplicamos a las derivadas, le va a quedar un cociente de determinante. ¿Y era un determinante de qué tipo? ¿Qué es lo que incluye ese determinante? ¿Qué tenía? Las derivadas parciales. Tiene derivadas parciales. Muy bien, el jacobiano tiene derivadas parciales. Muy bien. Vamos a repasar lo que nosotros tenemos acá. Vamos al caso del ejercicio 8. Dice, en cada uno de los siguientes sistemas, nosotros hemos visto un sistema de una sola ecuación implícita, digamos. Acá lo que vamos a hacer es ver sistemas de ecuaciones implícitas. Para eso sirve el jacobiano. Y dice acá, en cada uno de los siguientes sistemas, establezca las condiciones de Cauchy para que defina las funciones implícitas establecidas y encuentre las derivadas indicadas. Vamos al ejercicio 8a. Me da el sistema y me dice encuentre x de u, x de b, y de u y y de b. ¿Está? Yo le voy aclarando un poquito el panorama acá. Acá arriba. Perdón, hemos hecho el b. Hemos hecho el b. Este es el b. ¿Está? ¿Qué hice yo? A comparación de lo que está en la teoría. Bueno, acá ya está. Acá ya está de manera implícita, la igual a 0. Pero si hubiera sido el caso anterior, yo tendría que haber igualado a 0 para que me quede de manera implícita, ¿está? Porque ahí no está de manera implícita. Igualándola a 0 me queda de manera implícita. Vamos a aprovechar el caso del 8b. Ustedes tienen dos ecuaciones. Una primera y una segunda. Que yo a la primera le voy a llamar, por decirle, color, f. Y a la segunda le voy a llamar g. ¿Está? ¿Y f función de quién es? ¿De qué variable es función f o g? ¿Función de qué variable es f o g? En realidad son las mismas. ¿En función de qué variable están? Funciones X y Z y U. Exactamente, las dos. Tanto f como g están en función de x, de y, de z y de u. Y bien, pero fíjense que acá me dice encuentre x de y x de z. Y encuentre y de u e y de z. Además de decirme que f y g, las dos están en función de x, de y, de z y de u, ¿qué me está diciendo esta derivada que me piden? ¿Qué me está diciendo también? Que u depende de y de z. ¿Uno más? Y x también puede ser. Muy bien. Que f y g dependen de x, de y, de z y de u, pero a su vez x, u, perdón, dependen de y y de z. ¿Está? Entonces ese arbolito, ese cuadro lo tienen que armar ustedes. Vamos a la teoría, a la práctica. Entonces, es lo que yo les digo. Acá, f y g, que le llamamos f a la primera y g a la segunda, son dos funciones implícitas que dependen de x, de y, de z y de u. Pero a su vez, a mí al pedirme x de y x de z y u de y u de z, me está diciendo que tanto x como u, ambas dependen de y y de z. ¿Está? ¿Les queda claro? Entonces, las condiciones de Cauchy para los sistemas de ecuaciones son las siguientes.
Está en la teoría, pero anoten bien. Que tanto f de P0 como g de P0 sean igual a 0. ¿Está? Por lo tanto, el punto P0 tiene que pertenecer al dominio de f y de g. ¿Les queda claro eso como primera condición? Sí. Bien. ¿Cuál es la segunda condición? Es la misma que para un sistema de una sola ecuación que para 2 o para 3. ¿Cuál es la condición? La segunda condición, ¿cuál era? Que todas sus derivadas parciales sean continuas en ese punto, en el entorno del Exactamente. punto. Muy bien. Tanto que la función, o sea, vos fíjate que acá aparece f, también aparece g. Tanto la función como sus primeras derivadas sean continuas en el entorno del punto P0. Y fíjate que dice f de x, f de y, f de z y f de u. Y lo mismo para g. La de x, la de y, la de z y la de u. ¿Está? Todas ellas deben ser continuas en el entorno del punto P0. Y acá viene la siguiente cuestión, que depende de esto. Les repito, f estaba en función de x, de y, de z y de u. Pero al pedirme las derivadas x de y, x de z, u de y, u de z, me está indicando que x y u dependen de y y de z. ¿Está? Entonces, eso a mí es lo que me dice el jacobiano de fg de x y u particularizado para el punto P0 debe ser distinto de 0 en el entorno del punto P0. Ustedes recuerdan que para el caso de una sola, si tenían, por ejemplo, una z en función de x de y, la tercera condicionante a usted le decía que f de z debía ser distinto de 0. Porque, ¿qué pasaba? Porque ustedes para calcular f de x, z de x o z de y, tenían que dividir sobre f de z. Entonces, por eso f de z es distinto de 0. Acá cuando tengo un sistema, pongo el jacobiano de las variables que son intermedias, digamos, de las que dependen las variables finales. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Cómo se armaba el jacobiano? Yo le voy a aclarar acá. Este jacobiano. Ese jacobiano igual a un determinante de orden 2. ¿Está? Son dos ecuaciones y dos variables. Donde la primera fila se pone f y la segunda g. Este es un determinante, chicos. Recuerden que son todas las propiedades de un determinante. ¿Qué pasaba si un determinante ustedes invertían una columna por una columna, o son dos líneas? ¿Qué pasaba si invertían entre dos líneas un determinante? El resultado iba a estar negativo. Cambiaba Cambia el el signo del signo. resultado, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Bueno, Sí. nosotros acá ponemos por defecto FG, EQ. Entonces podemos decir que F es la primera fila y G la segunda fila. Ahora, si ustedes quieren poner GF, o sea que G sea la primera fila y F la segunda, no hay ningún problema. Pero al desarrollo de las derivadas tienen que respetar siempre ese orden. Que G sea la primera fila y F la segunda. ¿Les queda claro? No pueden ir cambiando en el medio. ¿Eso les queda claro desde el principio? Bien. Ahora, ¿cómo se conforma? Porque es un determinante de derivadas parciales. F la primera fila y G la segunda. Ahí entra X en la primera columna y U en la segunda columna. Entonces lo que ustedes tienen armado acá, chicos, es un determinante de derivadas parciales. Que les queda, por ejemplo, este determinante f de x, f de u, g de x y g de u. ¿Entienden cómo se arman según lo que tienen escrito ustedes? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a la pizarra. Un ejemplo cualquiera le voy a mostrar. Supongo que tienen un jacobiano que se llame h
S que sea IX. ¿Cómo armarían ese determinante? En la primera fila podría ser h de y y s de x. Muy bien, la primera fila sería h de x. ¿Y qué más? Y, ¿no sería h de y? Bien. H de I. Me ha dicho un S hace un rato. H de I. ¿Y qué más? Y s de x. No. Ah, no, Acordate. no sé, profe. Esto te indica la primera fila. Y h de x. Y S te indica la segunda fila. Y. Voy a cambiar el color. Ay, la alergia. Y te indica la primera columna. Y X te indica la segunda columna. ¿Está? Entonces, ¿cómo le quedaría armado? H de I. Y h de x. Muy bien, H de X. Y abajo, S de y s de x. exactamente. ¿Le quedó claro el ejemplo todo, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Y cómo se resuelve? Y esto se resuelve así. Este por este, o sea, H de I es un determinante. H de I por S de X menos H de X por S de I. ¿Está? ¿Les queda claro? Sí, profesor. Profe. Bien. Buenísimo. Ahí tienen que estar viendo mi pantalla de nuevo. ¿Está? Sí se ve, profesor. Bien. Entonces recuerden, chicos, cuando me piden las condiciones Cauchy, es el jacobiano de las ecuaciones con las variables que son intermedias, digamos, porque esto sería algo así. F y G, las dos, dependen de X, de Y, de Z y de U. Pero según lo que me ha dado acá arriba, X depende de Y de Z y U también depende de Y de Z. ¿Está? Entonces, ¿cómo se arma el jacobiano? Se arma el jacobiano con los nombres de las ecuaciones y abajo con el de las variables intermedias. ¿Está? Que en este caso serían X y U que dependen de Y de Z. ¿Está? Vamos a armar una derivada ahora. Porque nosotros lo que hemos armado es solamente un jacobiano. Nos pide que calculemos X de Y. ¿Está? Entonces, este es nuestro determinante patrón. ¿Por qué? Porque para calcular X de Y, miren lo que hacemos. Hacemos menos la derivada, abajo va el jacobiano de las variables intermedias, y arriba, como yo quiero calcular X de Y, fíjense que yo le anoto acá, cambio, como digo X de Y, cambio, en el determinante de arriba, cambio X por Y. Y el U queda igual. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que hace? El determinante, el de abajo me queda f de x por f de u, g de x por g de u. Y al cambiar una letra del determinante de abajo con el de arriba, lo que me cambia es solamente una fila que en vez de ser f de x, g de x, me queda f de y, g de y. ¿Está? Y la otra línea me queda igual. ¿Lo ven? ¿Entienden cómo se arma? Vamos, le voy a hacer un poquito de zoom.
Vamos de nuevo. Me pide x de y. ¿Está? Vamos a la pizarra, mejor vamos a la pizarra. Recuerden que f y g, chicos, dependían de x, de y, de z y de u. Y luego que x y u dependían de y y de z. Entonces me pide que calcule x de y. ¿Está? Acá lo vamos a hacer x de y. X de y. Eso es igual a menos. Acá abajo siempre va el jacobiano de las variables intermedias. ¿Quién eran las variables intermedias, chicos? En este caso. ¿Quién eran las variables intermedias? X y U. puede ser. X y U. Yo puedo, escuchen, yo puedo poner F, G, X, U, pero si yo quiero poner G, F, U, X o el orden que yo quiera, no tengo drama. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo tengo que respetar a lo largo y a lo ancho de todas las derivadas del ejercicio. ¿Está? ¿Les queda claro? O sea, no es que primero va X y después va U. No, no, no. Es una cuestión de por qué. A ver, alfabéticamente, matemáticamente lo hemos puesto así nosotros, porque alfabéticamente está primero la U antes que la X. Pero, sí, sí, está antes. Pero ¿qué pasa? Es por una cuestión nuestra, la matemática. Pero si usted quiere decir, profe, no, yo quiero poner que G sea la primera fila y F la segunda, y que en este caso U sea la primera columna y X la segunda, no hay ningún problema. Pero al momento de hacer las derivadas tienen que respetar ese orden. ¿Qué es lo que les quiero decir? No pueden poner el determinante de arriba GF UX. Ya no. Tienen que respetar el orden que ustedes han marcado acá. ¿Está? Bien. Entonces, a mí me pide que calcule X de Y. Es el cociente entre lo que nosotros vamos a poner abajo sobre el determinante que no tiene. Recuerden que este es el determinante que tiene que ser distinto de 0. ¿Cómo armo el determinante de arriba? Es otro determinante, pero con la particularidad. Yo les voy a enseñar una reglita mnemotécnica. Si aquí me pide que calcule X de Y, X queda abajo, pero Y va arriba en el lugar donde estaba X. ¿Está? Y acá queda U. Entonces esto me queda de la siguiente manera. Armemos los jacobianos. A ver si se dan cuenta. Armemos el de abajo. Porque el de abajo es el que ustedes van a calcular y después le va a dar el parámetro a los otros. Porque todos parten como base del de abajo. ¿Cómo queda el de abajo, chicos? ¿Cómo me queda el de abajo? F de X, F de X. Muy bien. F de U. Muy bien. ¿Y abajo? G de X, G de U. Muy bien. Ahora, ¿cómo me queda el de arriba? Igual, nada más que donde iba X ponemos Y. Muy bien, vos fijate que acá la columna esta se repite, la única que cambia es esta, F de Y y G de Y. Si vos comparas esta con esta, es lo mismo. La segunda columna del determinante queda igual. ¿Está? ¿Les queda claro?
Sí, profe. Sí, profesor. Bien. Ahora vamos a ver, por ejemplo, comparando este ejemplito que tenemos acá, vamos a hacer un costadito. Es otra de las derivadas que me pedía x de y, x de z, vamos a calcular u de z. ¿Está? ¿Cómo sería u de z? A ver, no, vamos a hacer acá un costadito. U de z, ¿a qué sería igual? ¿Quién siempre va abajo? En este caso sería X e Y, profe, ¿puede ser? No, siempre va abajo el determinante que no puede ser 0. O sea, este f y g y x y u. Eso es lo que yo les digo. Si ustedes derivan, van a hacer todas las derivadas, tienen que respetar el mismo orden en todas. No pueden poner u y x o cambiar g por f. ¿Está? El mismo. Pero ahora cuando voy a calcular u de z, ¿qué hago? Es lo que le dije. U queda abajo. ¿Y qué va a pasar con z? ¿Va a quedar arriba? Entonces acá, ¿cómo me queda este determinante? F de g, ¿Y X y Z? x, muy bien, y acá va z. ¿Ven cómo ha cambiado ahora la otra columna en la que cambia? ¿Se entiende? Entonces, el determinante, me voy un poquito más abajo porque no me da el margen de la pantalla, me queda así. Fíjense que abajo, el mismo determinante, abajo me queda f de x, f de u, g de x, g de u. Es lo mismo que me quedaba allá. Acá abajo, ¿lo ven? Acá. Acá arriba ahora, ¿quién cambia? ¿Cómo sería? F de ¿Cómo se- X, G de f Z. de x, Ah, no, perdón. g de x, la primera G de columna. X Y la, y y la que luego cambia, es esta. Acá me queda f de z y g de z, que es la que cambió a comparación de la que nosotros teníamos abajo. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden cómo se lo arma al jacobiano? O sea, la derivada, perdón. Sí, profe. Esta es una derivación implícita de sistema de ecuación. Esta es una derivación de sistema de ecuación implícita. ¿Está? Obviamente hay dos derivadas más que le falta calcular. Me falta calcular x de z. Cuando yo quiera calcular x de z, lo único que van a hacer, acá en amarillo, quieren calcular x de z. Donde diga x acá, van a tener que poner z. Y cuando yo quiera calcular u de y, donde diga u acá, voy a poner y. Es lo único que cambia. ¿Está? Igual está desarrollado todo en el trabajo práctico cómo se resuelve. ¿Está, chicos? Sí, profe. Sí, profesor. Ya la próxima semana les voy a explicar lo de la derivación, esta segunda, que es medio larguita y complicada. Ya les voy a explicar bien la semana que viene. O este jueves creo que me da consulta. A ver. Creo que mañana no voy a poder. El jueves creo que me da consulta. Y le voy a explicar esto. Me deja de grabar y conversemos lo de la presencialidad.